Buenas tardes, mis queridos antipeje. A pesar de los signos que arroja la futura administración de Andrés Manuel, las profecías y las conjeturas de los adivinos, el inminente reinado de López Obrador sigue siendo un enigma, por lo menos para mí. No sabemos si el hombre será un conciliador, si se dejará llevar por el pragmatismo que siempre lo ha acompañado, si asomará el personaje pendenciero que vimos en la campaña electoral, si simplemente todas y cada una de las propuestas que ha venido anunciando a lo largo de su larga carrera política hacia la presidencia de la República serán viables, si cancelará irrevocablemente las reformas estructurales, si representa directamente los sectores más extremistas de Morena, como a Taibo II, si restaurará a la letra los antiguos privilegios del sindicalismo corporativista, que por ciertas cosas que se han suscitado en este momento, como la liberación del Baester, el retorno de Napoleón, podríamos decir que sí, que está resucitando el sindicalismo corporativista o si llegara a algún acuerdo y beneficioso con los inversores y empresarios. Se escuchan ya voces que reseñan el posible desencanto de aquellos que creyeron en la moderación de este personaje, gente que prefirió engañarse a sí misma en esa suerte de conformismo del que no quiere ver las cosas de frente ni hacer caso a las advertencias de su voz interior, y que ahora se daría cuenta de manera ya muy tardía, de que el presidente electo sigue siendo y siempre será el mismo, un hombre intolerante, autoritario, tosudo y con una visión muy limitada de lo que es el mundo que lo rodea. Al mismo tiempo, muchas personas, sin ser necesariamente de las que se ilusionan con una verdadera transformación, ni de las que esperan el advenimiento de un radiante futuro para México, se acomodan a la perspectiva de que todo seguirá igual, de que nada va a cambiar. Formulada dicha contingencia, no como una condena, sino como una especie de consuelo o inclusive como la esperanza de una continuación reconfortante en torno a la estabilidad. En esta visión no se ha aparecido en el horizonte una demagogia populista, ni mucho menos alguien que pudiera significar un peligro para México, sino un individuo que nació, se desarrolló, creció y ha estado toda su vida en el sistema. Diríamos que, como dice Andrés Manuel, otro miembro de la mafia del poder. Después de todo, Andrés Manuel conoce el poder desde sus entrañas y desde siempre se ha sujetado a él. Esto, lo que está sucediéndole, es lo que ha deseado toda su vida y seguramente no le importó vender su alma para conseguirlo. Desde luego, ahí están igualmente quienes esperan ardientemente el auténtico cambio de liderazgo por un hombre justiciero y realmente bien intencionado. Estos son los verdaderos fanáticos de Andrés Manuel. Para ellos, AMLO es el que habrá de resarcir viejos agravios y redistribuir generosamente la riqueza de una patria que suponen fundamentalmente rica en recursos, pero que ha sido saqueada sin misericordia por la mafia del poder. Sí, estos sujetos recobran esperanzados el concepto de la mafia del poder, aunque no hayamos escuchado de su líder mesiánico, de esos labios, la palabra mafia del poder últimamente. Y ni la escucharán por la simple razón de que su Mesías es el nuevo dirigente de la susodicha mafia. Para este sector fanático de la población, AMLO es una especie de Mesías que repartirá las riquezas del reino a todos sus súbditos. Al final estarían finalmente los opositores puros y duros, entre los cuales me cuento yo. Estos mexicanos que eligieron al candidato del PRI el pasado 1 de julio, que fueron aproximadamente unos 7 millones de votantes, y los otros que prefirieron al PAN, aproximadamente 10 millones, para los cuales el triunfo del candidato presidencial de Morena no es una buena noticia ni representa tampoco la perspectiva de un futuro mejor. Hay de la misma manera millones de ciudadanos que no salieron a votar en las pasadas elecciones generales y cuya esperanza no
gira necesariamente alrededor de nuestro nuevo dictador. Las expectativas de unos y de otros, por ejemplo, la posibilidad de que se cancele la construcción del nuevo aeropuerto internacional, la supresión del sistema de evaluación a maestros, establecido actualmente en la reforma educativa, o la devolución a la CENTE del control de los recursos destinados a la educación de Oaxaca, vienen siendo la perspectiva temida por los otros. Así es, entre ellos me cuento. Sin embargo, no podemos todavía hablar de hechos consumados. El problema está en que López Obrador no tiene una claridad de los hechos. Es recurrente en sus errores de atacar los problemas por sus efectos, mas no por sus causas. Si la prioridad es un país más justo, la solución no está repartiendo el dinero público. Repartir a los pobres el dinero público llevará al deterioro del aparato gubernamental y de paso afectará a la capacidad del Estado para responder a otras tareas fundamentales que sería como proveer la salud, educación y seguridad que tanta falta le hace a este país. La mejor fórmula para mitigar la desigualdad es el crecimiento económico. Para ello se necesita inversión pública y privada y una inversión significativa. El país no solo debe de crecer de manera consistente a tasas mayores al 4%, también debe hacerlo con mayor equilibrio social y regional para así lograr una mejor distribución de la renta nacional. Así, por ejemplo, para que puedan crecer Chiapas y Oaxaca, se requiere infraestructura, educación y salud. Es una tarea posible, pero demanda tiempo, disciplina y justo eso es lo que no hay. Claridad estratégica. El plan de reforestación o el famoso Tren Maya de Andrés Manuel son iniciativas parciales y secundarias que ni siquiera están probadas, que no tienen estudios que las avalen para decir que van a lograr un cierto desarrollo en las zonas en las que se van a implementar, menos con una educación pública tan mala, pésima, y con un aparato educativo que es rehén del activismo social. Y sí, a López Obrador le debemos en gran medida que el sector educativo siga siendo rehén del activismo social y político del país. Otro ejemplo que alude a la confusión conceptual de López Obrador se refiere a la relación entre la humildad con honestidad. Cierto es que una persona no es honesta, sino es humilde, pero esto no hace a la pobreza una virtud, ni a la riqueza un pecado. Obligar a los altos servidores públicos al voto de pobreza más se corresponde a un sentimiento de revancha social que tienen muchos seguidores de Andrés Manuel y el mismo Andrés Manuel, que al propósito de dar eficacia al gobierno. La misión y la visión de López Obrador sobre el momento en que vive le hace sentir que para cualquiera es un privilegio participar en tal cruzada, en su gran movimiento, en su cuarta transformación, y por lo mismo llama al sacrificio. Esta es una postura propia de las religiones, no de una administración, no de un gobierno. La realidad más temprano que tarde se impone y es de esperarse, lamentablemente, que el proyecto sea saboteado desde adentro, desde el mismísimo poder político que emana de Morena. La mística ayuda para ganar el poder, pero no para la buena gestión del gobierno. Así que lo que nos espera es una simulación de gobierno. La corrupción no es tema de cultura ni de condición humana. Es un asunto de impunidad, altos beneficios y bajo riesgo. Es decir, los políticos que son corruptos obtienen muchos beneficios, pero al no haber Estado de Derecho, al no haber justicia en el país, que eso es lo que realmente falta, pues los riesgos ante ser corrupto son muy pocos. Se deben revertir los incentivos perversos que llevan a la banalidad y para ello es fundamental la participación social, la transparencia. Algo muy importante de Andrés Manuel, cuando fue jefe de gobierno, fue uno de los gobiernos menos transparentes. La denuncia,
la sanción, la simplificación de procesos y del Estado de Derecho, abatir la corrupción y mejorar la calidad del gobierno. Poco tienen que ver con disminuir la remuneración formal de servidores públicos. La riqueza de casi todos ellos no proviene de los salarios que reciben, sino del dinero que reciben por debajo de la mesa. A eso se le llama la corrupción. Y ese dinero, al reducirle los gastos, al reducir el sueldo, Andrés Manuel, a esos políticos, pues lo único que hará es aumentar la corrupción, es decir, aumentar el dinero que recibirán por debajo de la mesa. Lo mismo vale para la violencia y la inseguridad. La delincuencia prolifera no por la pobreza o por la desigualdad, sino porque ser delincuente no entraña mayores riesgos y sí la expectativa de grandes beneficios. Es fácil ser delincuente, no tienes que estudiar para ello, con la ventaja adicional de los beneficios resultado de la actividad delictiva. Perdonar al criminal, idea de una campaña de Andrés Manuel, abona idea y abona a la impunidad. Lo que se requiere es justicia, lo que se requiere es un Estado de Derecho, que el Estado cumpla con su responsabilidad básica de proteger a la población del criminal, sancionar a los criminales, a quienes afecten los derechos fundamentales de las personas. Hay narcotráfico, hay guachicoleros, extorsión, secuestro. ¿Y por qué existe todo esto? Porque hay ausencia de justicia, porque menos del 5% de los delitos lleva al responsable a una sanción corporal. Y mientras en México no se persiga al delincuente, no se podrá reducir los niveles de criminalidad. Así es, este ha sido el video de hoy. Buenas tardes, cuídense mucho y hasta mañana.